Saludos, bendiciones, sea muy bienvenido a su programa Iglesia en Casa. Esta noche tenemos un programa especial, un programa muy bonito que se nos propuso de parte de producción y también de parte de algunos líderes de la casa. Y es un programa que tiene que ver con evacuar dudas. En el transcurso de la vida cristiana, la gente viene posiblemente de una cultura donde no tenía mucho estudio de la palabra. Muchas personas llegan a la iglesia tal vez con muchas ideas urbanas, con muchos mitos, aún mitos religiosos, cosas que se escucharon algún día en algún lugar, en la calle, en la casa de un amigo, de un familiar, alguna pregunta que se hizo ahí en alguna conversación, y con el pasar de los años llegamos a la iglesia y de repente venimos con aquellas dudas. Hay personas que más temprano conversaba con alguno de los líderes y tenemos que entender que tenemos diferentes tipos de madurez o de gente en la iglesia. Hay gente que tiene 20 años de estar en los caminos de Cristo, que estudian la palabra, que de repente usted escucha la pregunta y usted puede decir, ay, qué pregunta más fácil. Bueno, no termina de haber una pregunta fácil, porque siempre que hay una pregunta tenemos que tener la responsabilidad de poder evacuar esa pregunta de manera, digamos, lo más intencional posible, a llevar a la persona a una edificación y a una conexión con la palabra de Dios. Entonces tenemos que entender que hay cristianos que tienen 5, 10 años, 20 años en Cristo, a como hay gente que está recién llegada a los caminos de Dios, que nunca ha estudiado la palabra, que no saben cómo estudiarla y que traen este tipo de preguntas. Aquí solamente vamos a hablar de algunas de las preguntas. Hay preguntas, bueno, todas son muy buenas. Hay algunas que son un poco con un desarrollo más amplio y otras que son respuestas, digamos que prácticas, no simples, pero sí prácticas, respuestas de un ABC. Más hay algunas otras a las que tendremos que dedicarle un poquito más de tiempo para que se puedan evacuar lo más correcto posible. Así que le pido que se ponga cómodo, que traiga un cuaderno, que saque su teléfono, su computadora y que anote las preguntas, porque estas son preguntas que muchos asistentes a grupos de conexión le hacen a nuestros líderes, a nuestros mentores, a nuestros pastores, y que de repente en algún momento usted, que hoy no se escucha, podría ser que alguien un día en la calle, un amigo, un conocido, alguien de un grupo, le haga una pregunta similar y usted pueda tener un fundamento, un escrito, algo donde usted diga, bueno, algo muy importante, que usted diga, algo muy importante, no es lo que yo pienso, es lo que la palabra de Dios dice con respecto a ese tema. Y eso también es algo muy importante que me gustaría dejar claro en esta introducción. Las respuestas que voy a dar, yo no me las sé todas, ¿verdad? Hemos estudiado la palabra ciertamente a conciencia, nos hemos asesorado con muchos maestros, con muchos mentores, pero aún así, pues yo no me las sé todas. Vamos a tratar dentro del nivel que yo poseo de darle una respuesta a cada pregunta. Pero sí es muy importante que nos quede claro algo. Las respuestas que voy a dar no es la opinión de Víctor Palomo, es lo que la palabra de Dios dice con respecto al tema. Voy a evacuar la pregunta, no necesariamente voy a dar, como quien dice, un veredicto, porque pues hay cosas que no nos corresponden a nosotros dar un veredicto, sobre todo porque hay preguntas donde para poder dar un veredicto se necesitaría conocer a fondo el caso de lo que se hace o de la pregunta que se hace. Así que vamos a evacuar las preguntas a la luz de la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios dijo a través de los tiempos acerca de esta pregunta que la persona o las personas evacúan? Dicho esto, damas y caballeros, pongámonos cómodos y vamos a entrar en este tiempo de consultas, de preguntas para crecer. Esto también es crecer en la palabra. Así como el mensaje de rompimiento, el mensaje de activación, el mensaje profético, esto es crecer en la palabra, porque de repente esto le podría aclarar muchas dudas a alguien y podría direccionarlo y cimentarlo en los caminos del Señor. Así que, sin más, vamos a responder las preguntas de este set, a ver, que Dios nos acompañe y que sea una bendición para usted y su familia.
pregunta que nos hacen por acá dice: cuando un niño muere al nacer, las personas dicen: ha muerto un angelito. ¿Es cierto que cuando un niño muere al nacer se transforma en un ángel? ¿Cabe la posibilidad? ¿Es un mito o así puede ser? La palabra de Dios dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. La palabra de Dios también dice que Él creó a los ángeles. Los ángeles y los seres humanos no tienen la misma contextura o la misma sustancia. Cuando un niño muere, ese niño seguirá siendo un ser creado por Dios, seguirá siendo una alma creada por Dios, pero nunca jamás se transformará en un ángel. De hecho, cada pregunta que se nos desarrolla por acá, yo siempre le voy a tratar de tirar un plus para que usted quede un poquito todavía más enriquecido con la pregunta. La Biblia determina que un niño es niño hasta los 7 años. En otras palabras, todo menor de 7 años para abajo que muere, esa alma va directamente o se devuelve directamente al lugar de donde Dios le permitió salir, vuelve nuevamente al mano de Dios. Ya pasados los 7 años, los niños tienen que tener, ya la conciencia se desarrolló, y a los niños hay que presentarles el mensaje de salvación, porque ellos, como cualquier otra persona, necesitan tomar a Jesús como su Salvador para poder ir a esa eternidad que está prometida para todos nosotros. Así que no, cuando un niño muere al nacer o cuando muere en la edad que muera, no se transforma en un ángel, porque la sustancia del ser humano es una y la sustancia de los ángeles es otra. Esta pregunta que tenemos por acá dice: ¿a dónde vamos después de la muerte? Qué interesante esta pregunta. No la voy a abordar a profundidad, voy a tocar, como quien dice, el nivel 1. Lo primero que me gustaría decir es que la palabra muerte es una palabra muy mal definida por la raza humana y muy mal adoptada por los cristianos, porque nosotros pensamos que la muerte es el final y la muerte solamente es un paso más. De hecho, tendríamos que decir: ¿a dónde vamos después de la vida? Porque después de la vida continúa. Así que la Biblia dice que cuando el ser humano muere, recuerde esto, mi querido amigo, usted no es un cuerpo, usted es un ser espiritual. Ese ser espiritual que vive adentro de este cuerpo. ¿Qué es la muerte? La muerte es la separación de ese espíritu o de ese ser espiritual con este cuerpo. Pero ese espíritu o ese ser espiritual sigue viviendo. Él no muere. Somos eternos. Así que después de que esta vida se nos acaba, que es lo que diríamos después de la muerte, nosotros seguimos en una eternidad. La Biblia dice que en esa eternidad unos van hacia una eternidad en la luz, bajo los planes divinos, y otros tendrán que ir a una corrección eterna, del cual hablaremos a profundidad en otro momento cuando se nos haga la consulta. Pero ¿dónde vamos después de la muerte o después de esta vida? Seguimos vivos. Hay una eternidad. Esa eternidad que la Biblia llama el cielo, o esa eternidad que la Biblia llama el infierno, y que se escoge mientras estamos vivos en esta tierra. Así que, ¿dónde vamos después de la muerte? A la eternidad. No puedo entrar en detalles. A lo que la Biblia llama el cielo o a lo que la Biblia llama el infierno. Queda en el aire una gran pregunta: ¿cómo es el cielo? ¿Qué es el cielo? ¿A qué se refiere la palabra con cielo? ¿Es realmente lo que usted y yo creemos que es la muerte? ¿Qué es el infierno? ¿Es realmente lo que tú y yo creemos? Una muy buena pregunta, pero no me la hicieron.
¿A quiénes representan los 10 dedos de los pies de la imagen soñada por Nabucodonosor? Los 10 dedos de la imagen soñada por Nabucodonosor representan a lo que ha sido conocido o será conocido como el nuevo orden mundial. Los 10 dedos representan 10 poderes. No podemos asegurar, aunque es posible, pero no lo podemos asegurar, porque cuando hablamos de un poder, no necesariamente estamos hablando de un país. Hay personajes que tienen poder, aunque no son un país. Entonces, este asunto de la escatología bíblica es un poco complicado, porque algunos pastores o algunos maestros de la palabra les gusta ponerle nombre y apellido a la escatología bíblica, y es un poco peligroso, porque la escatología bíblica no lleva exactamente la idea de ponerle nombre y apellido a la profecía apocalíptica del final de los tiempos. Así que los 10 dedos de los pies de la imagen soñada por Nabucodonosor representan al nuevo orden mundial del que usted y yo en este momento de la historia de la humanidad estamos viendo el nacimiento de ese orden mundial. Y son 10 poderes, reitero, que no sabemos si son 10 países, podrían ser 10 países, podrían ser 10 comunidades, podrían ser 10 millonarios, podrían ser 10 intelectuales, podrían ser 10 líderes religiosos. No podemos definir, pero sí que son 10 poderes, son 10 poderes. Y ellos tomarán el control del mundo y de la sociedad, preparando lo que será conocido como la llegada del anticristo y del gobierno de la bestia. Eso representan los 10 dedos de los pies de la imagen soñada por Nabucodonosor. Hola, muchas bendiciones. Espero que estés muy bien ahí en casa. Recibe un abrazo de mi parte. Creemos que el Espíritu Santo de Dios se está moviendo poderosamente. Yo sé que el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida. Ahí recibe ese abrazo de mi parte. Si tienes a tus hijos, si tienes a tu esposa, abrázalos. Dígales, ya empezó el culto en casa. Dios va a sorprendernos en esta hora. Yo no sé de dónde nos estás viendo, pero estos días me conectaba y miraba mucha gente de todos lugares, de Pérez Celedón, de muchos lugares, de Guapiles, y no solamente de Costa Rica, sino fuera de Costa Rica. Yo quiero que usted reciba un abrazo de mi parte. Creemos que el Espíritu de Dios se va a mover de manera sobrenatural. Y sabe, en el día de hoy estaba meditando en la palabra. Yo quiero compartir con usted una palabra que se encuentra en Lucas 5. Yo sé que esta palabra le va a hablar a su corazón. Esta palabra va a traer algo poderoso a su vida. Y cuando yo leía esta palabra, el Señor me dijo, yo soy un Dios sobrenatural. Si usted lo cree, yo quiero que usted levante su mano ahí donde está y usted pueda decir, yo tengo un Dios sobrenatural que hace que las cosas que son imposibles se haga posible. Dios es un Dios grande y poderoso. Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que da respuestas sobrenaturales. Así que ahí donde estás, recibe una respuesta de Dios, porque yo sé que Dios está haciendo algo poderoso. Yo quiero que usted busque conmigo en Lucas 5. Y cuando leí esta palabra, dice la pesca milagrosa, pero yo quise ponerle como título, Dios es un Dios sobrenatural y Él lo va a hacer. Y ahí yo quiero que usted lea conmigo en Lucas 5, dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra, escúchame, mas en tu palabra echaré la red.
Escúchame bien. Yo no sé por qué estás pasando, pero vengo a decirle de parte de Dios, hay una palabra que ya Dios dijo que haría contigo cosas grandes. Hay una palabra que dice que Dios te dará bendiciones, tras bendiciones. Hay una palabra que ya Dios te dio. Yo no sé qué estás mirando, si estás mirando crisis. Tal vez en esta semana has recibido malas noticias, pero vengo a decirte que Dios es un Dios sobrenatural. Me llamaba mucho la atención porque dice que Jesús estaba predicando. Dice que había una gran multitud. Y dice que en ese momento, dice que Jesús miró de lejos donde habían 2 barcas. Y dice que en ese momento Él puso su atención sobre esas 2 barcas. Yo no sé qué estás pasando, pero vengo a decirte que Dios ha puesto la atención en tu vida. Y tal vez estás pasando por crisis, tal vez estás pasando por circunstancias, pero Dios está tomando el control de tu casa y Él no te ha dejado. Dios está tomando el control de tu vida, de tu familia, de tus finanzas. Y aun cuando tú piensas que todo se ha terminado, Dios dice, apenas estoy comenzando contigo, apenas estoy empezando a hacer cosas grandes contigo. Espérate, porque algo sobrenatural va a ocurrir. Cuando yo busqué la palabra sobrenatural, la palabra sobrenatural es que está por encima de lo natural. Y me gustó mucho esta. Es algo que no se puede explicar por las leyes naturales. Nuestro Dios, tu Dios, es un Dios sobrenatural. Es un Dios que está por encima de las circunstancias. Es un Dios que está por encima de la enfermedad. Es un Dios que está por encima de cualquier situación que puedas estar viviendo. Él hace que se haga posible lo que tú dices, Dios mío, no se puede hacer posible. Dios dice, para mí nada es imposible. Y dice la palabra de Dios que Él pone atención y le dice a Simón, se sube a la barca y le dice a Simón, Simón, boga mar adentro. Cuando yo leía esto, el Señor me decía, hay muchos que han estado con una mente limitada y han dicho, no, pero es que yo no sé, toda la noche, ¿sabe? Simón le dijo, toda la noche hemos estado pescando. Toda la noche, yo no sé cuántas veces usted ha sembrado, cuántas veces usted ha puesto una semilla, cuántas veces usted ha ofrendado y usted dice, Señor, pero he hecho tanto y no veo respuesta, no veo nada. Eso le dijo Simón a Jesús. Pero hubo un momento que él dijo, mas en tu palabra volveré a entrar y tiraré la red. Yo vengo a decirle a uno y a una que en este momento tal vez está pasando por crisis y tal vez está a la orilla y dice, ¿cómo voy a hacer? No veo nada, no veo respuestas. Y el Señor te dice, boga mar adentro, tira la red, porque yo voy a hacer algo sobrenatural en tu casa. Vuelve a creer, camina en fe. Estamos en un tiempo donde muchos dicen crisis, pero Dios dice, camina en fe. Yo voy a hacer algo sobrenatural. Yo hoy en esta hora voy a hacer algo que tal vez tú dices, ¿cómo sucederá? Es que ese es Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Él hace que las cosas que tal vez nosotros decimos, ¿cómo sucederá? Dios dice, yo lo puedo hacer. Es tiempo de creer. Es tiempo de, hoy, escúchame, no quedarte en la orilla, sino ir más adentro. Es tiempo de tirar nuevamente la red. Tal vez usted dice, he sembrado una y otra vez. Le he dado a Dios una y otra vez. Simón le dijo, he trabajado toda la noche. Tal vez en la noche, tal vez oscura, tal vez le dijo, no pasa nada. Pero ¿sabe qué? ¿Qué me llegaba a mí en todo esto? Lo estaba haciendo en sus fuerzas. Pero que en el momento que Jesús se sube a su barca, algo sobrenatural empezó a ocurrir. En el momento que tú pones a Dios en tu casa, en tu familia, algo sobrenatural empieza a ocurrir en tu casa. En el momento que tú pones a Dios primero, algo sobrenatural empieza a ocurrir en tu vida. Puede ser que tal vez lo has hecho en tus fuerzas. Puede ser que tal vez has buscado trabajo en tus fuerzas. Pero hoy Dios te dice, ponme a mí primero. Y en el momento que tú empiezas a creer y empiezas a decir, voy a entrar en lo sobrenatural. Voy a entrar en lo sobrenatural. Si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él soltó una palabra, Él lo hará. Yo no sé, tal vez usted está con el negocio que usted dice, yo no sé, necesito algo sobrenatural. Yo vengo a presentarte un Dios que hace cosas sobrenaturales. Tal vez me estás viendo, no sé de dónde me estás viendo, pero yo vengo a declarar que en el tiempo de Dios ha llegado para ti. Vengo a declarar en el nombre de Jesús que lo sobrenatural de Dios empieza a invadir tu casa, empieza a llenarte. Escúchame, ahora mismo están ocurriendo milagros.
Me llamó mucho la atención porque mientras estaba haciendo esta semilla, una de nuestras amigas y compañeras nos contaba un testimonio fuerte, tremendo, y ella nos decía que es una mujer empresaria, una mujer llena de Dios. Pero con todo esto que se ha venido, no solamente en Costa Rica, sino en el mundo entero, ha pasado momentos de dificultad. El trabajo de ella empezó a menguar y tal vez ya no era igual. Y tal vez ya no llegaba lo mismo, el dinero ya no llegaba igual. Y había momentos, y me llamó mucho la atención porque ella dijo, he mirado cada culto. ¿Y sabe qué hacía esta mujer? ¿Sabe qué hacía? Dice, yo me paraba frente a la pantalla y yo empezaba a arrebatar. Yo le vengo a hablar a alguien, a una mujer que hoy en esta hora tiene que arrebatar esta palabra. Hay una mujer en esta hora que tiene que decir, aleluya, este trabajo es para mí. Aleluya, la crisis no va a tocar mi casa. La crisis no va a tocar mi familia. Es esa palabra que Dios te está diciendo, confía, solamente tienes que creer que yo lo puedo hacer. Vamos, entra en lo sobrenatural, métete en lo sobrenatural de Dios, activa tu fe en esta hora. Le vengo a hablar a empresarios, le vengo a hablar a esas mujeres, a esos hombres que en este momento necesitan un milagro sobrenatural. Le vengo a hablar a esas personas que han estado tal vez pensando cómo voy a hacer este año, cómo va a terminar el año 2020. Dios te dice, yo soy un Dios sobrenatural, yo lo puedo hacer. Solamente tienes que creer y empezar a caminar y confiar que yo soy un Dios grande y poderoso. Y dice, escúchame, que Simón entró y tiró la red. Y era tanta la cantidad de peces que la red se empezó a romper. Hay gente que en este momento tiene que creer en un Dios sobrenatural. Dice el Señor, tengo cosas tan grandes para ti. Tengo cosas, bendiciones de Dios tan grandes. Solamente tienes que creer. Tienes que caminar en lo sobrenatural. Y yo empezaré a hacer cosas. Cosas sobrenaturales. Esta compañera nos decía, yo cada vez que el culto, yo me paraba frente a la pantalla y empezaba a arrebatar. Y empezaba a decir esas palabras para mí. Ella decía, cuando el apóstol Víctor estaba predicando, yo decía, esas palabras para mí. Y hoy cuando yo estaba haciendo esta semilla, cuando estaba preparando la semilla, recibo ese mensaje y yo empecé a leerlo y yo decía, qué poderoso. Esta mujer es una mujer arrebatadora. Hoy le vengo a hablar a mujeres que están ahí diciendo, Señor, ¿cómo va a pasar? Vengo a decirte, Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios que va a hacer algún milagro en esta hora. Solamente tienes que creer. Solamente tienes que caminar. Y dice esta mujer que hoy recibió una noticia, que Dios la sorprendió. Ella estaba necesitando un trabajo y de 9 personas a ella la llamaron, porque ella creyó en la palabra, porque ella creyó en un Dios sobrenatural, porque ella activó su fe, escúchame, y ella sembró, aun cuando no tenía, aun cuando tal vez no tenía en su casa, ella siguió sembrando, ella siguió dándole a Dios. Ella no, escúchame, en ningún momento dijo, me voy a morir. Ella dijo, le voy a dar a Dios porque yo le creo. Estoy hablando a los empresarios que en esta hora tal vez dicen, tuve que cerrar el negocio. Yo siento algo poderoso. Hombres que están ahorita llorando diciendo, ¿qué está pasando? El Señor les está hablando y les está diciendo, activa tu fe. Dios lo va a hacer. ¿Cómo? Él es un Dios sobrenatural. ¿Cómo? No hay explicación cómo. Él lo va a hacer. Yo no sé qué estás pasando, mujer. Tal vez has sembrado lágrimas. Y el Señor te dice, he visto tus lágrimas, he visto tus ofrendas, he visto todo lo que me has dado. Solamente tienes que creer. Hoy se ha abierto una atmósfera, escúchame, donde lo sobrenatural empieza a ocurrir. De donde tú estás, yo no sé de dónde me estás viendo, pero vengo a decirte, Dios lo hará. Dios lo hará. Y así como Simón, escúchame, tiró la red, hoy vengo a decirte, vuélvelo a intentar, porque Dios hará algo poderoso. Escúchame, en medio de toda esta pandemia, tu casa nunca, escúchame, va a haber escasez. En tu casa siempre va a haber bendición. En tu casa va a haber plenitud, pero tienes que ser obediente a escuchar su palabra y a creerla. Hoy le hablo a esos hombres y a esas mujeres que pueden decir, lo único que tengo, tal vez usted dice, lo único que tengo son 1000 colones. Tal vez usted dice, lo único que tengo son
$10. Lo único que tengo son $20, 5,000 colones. Dios te está diciendo, actúa en lo sobrenatural. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que caminar en lo sobrenatural. En esta hora, escúchame, hay algo que está sucediendo en la atmósfera. Hay gente que en este momento necesita, escúchame, actuar y caminar en lo sobrenatural. En este momento van a aparecer en la pantalla, escúchame, los números de cuenta. Si usted quiere darle a Dios, si usted quiere ofrendarle a Dios, si usted quiere darle una semilla a Dios, escúchame, llama a los teléfonos, activa tu fe, vamos, camina en lo sobrenatural, porque Dios nunca te va a dejar. Él tiene cosas hermosas para ti. Las bendiciones de Dios son para ti. Las bendiciones de Dios son para tu casa. Las bendiciones de Dios son para tus hijos. Solamente tienes que creer que nuestro Dios, que es sobrenatural, lo va a hacer. Esta pregunta dice en Jeremías capítulo 30, la palabra de Dios habla de un tiempo de angustia para Jacob. La pregunta es, ¿cuál es ese tiempo? Bueno, primero que todo tenemos que entender que cuando se habla de Jacob en Jeremías capítulo 30, se está hablando de la nación de Israel, la nación de Israel. ¿Cuál es el tiempo de angustia para la nación de Israel? No le puedo dar la fecha exacta. Vuelvo, reitero, en asuntos de escatología hay nombres, apellidos y fechas con las que es muy peligroso jugar. Ya en otros tiempos, por ejemplo, pastores le han puesto el nombre y el apellido al anticristo, pastores le han puesto el nombre y el apellido a la bestia, pastores han errado nefastamente poniendo fechas, por ejemplo, de la venida de Cristo y de otros acontecimientos apocalípticos o escatológicos. Pero ¿cuál es el tiempo de la angustia de Jacob? El que está por venir para la nación de Israel. Y déjeme decírselo solamente así, a manera de pincelada. Ese tiempo no está muy lejano. Y según los estudios de la palabra, sin aventurarme a ponerle una fecha, no estamos ni siquiera a 40 años de que esto suceda. A eso se refiere Jeremías 30 con la angustia de Jacob. Aquí estamos con esta pregunta tan interesante. Esta pregunta necesita un poquito más de tiempo para poderla desarrollar. Dice, ¿cómo fue la muerte de cada uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo? ¿Y con qué propósito Dios permitiría que murieran de esa forma? ¿Cómo fue la muerte de cada uno de los apóstoles, incluyendo a Pablo? ¿Y con qué propósito Dios permitiría
que murieran de esa forma. 12 apóstoles tuvo Jesús. Un apóstol número 13 se suma con la muerte de Judas, que es Matías. Luego hay otros 2 o 3 que son parte del engranaje de la iglesia apostólica, como por ejemplo Esteban, como por ejemplo Lucas, como por ejemplo Marcos, que no fueron discípulos directos de Jesús, pero son parte del engranaje apostólico. Entonces, estas preguntas son muy interesantes y muy bonitas, ¿verdad? Porque siempre doy como reto de que la pregunta está muy bien intencionada, muy interesante, y siempre dejo como reto y le digo a los cristianos: ¿y usted se sabe el nombre de los 12 discípulos de Jesús? Y comienza la gente a ver para arriba y para abajo, porque a veces hemos tenido el descuido de que no hemos terminado de estudiar el nombre de los 12 discípulos de Jesús. La gente dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ya ahí en esos 4 que usted dice, según el orden de los evangelios, hay algunos que nunca fueron discípulos directos de Jesús, y ya ahí comenzamos a tener algún problemita en el asunto del conocimiento bíblico. Pues bien, vamos a dar aquí, según la historia, ¿verdad? Según la historia narrada o según la historia dejada, es un poco complicado, llegar a los detalles de la muerte de cada uno de los discípulos de Jesús o de los apóstoles, porque recuerden que entre el año 80 después de Cristo y el año 200 después de Cristo hay todo un desorden con respecto a la salida de los judíos de Israel, con respecto al ataque de Roma sobre Israel. Jerusalén es destruida, la comunidad cristiana, entre comillas, que ese es un tema muy lindo también, que en algún momento deberíamos de abordar: cómo y cuándo nace el cristianismo, cómo y cuándo nace, o cómo y cuándo a los seguidores de Jesús se les llama cristianos, porque mientras Jesús estuvo en la tierra, a sus seguidores no se les llamaba cristianos. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Hay un desfase no histórico, hay mucha carencia escrita entre el año 70, que es cuando se viene el ataque de Roma sobre Jerusalén, y el año 70 y el año 200. Hay mucho desfase de escritura, porque fueron años donde los seguidores de Jesús vivieron más huyendo que congregándose o en una paz o en una tranquilidad. La mayoría de los discípulos de Jesús mueren violentamente por varias razones. Digamos que hay 2 principalmente de peso que le voy a dar, pero la mayoría de los discípulos de Jesús mueren violentamente. Número 1, porque parte de el ataque de Roma a Jerusalén fue un ataque religioso. Roma ataca Israel en los años 70, que de todas maneras Jesús había profetizado ese ataque cuando él dijo: viene un día en que este templo no quedará piedra sobre piedra. Eso sucede en el año 70 porque sucede por asuntos de dinero, porque los judíos tenían un galerón detrás del templo, el templo que les había construido Herodes. Los judíos tienen un galerón, tienen una bodega grande detrás del templo, a la que los judíos llaman el alfolí. El alfolí, mis queridos cristianos, no es una bolsilla así como una bolsilla de café en donde pasan en las iglesias recogiendo la ofrenda y los diezmos. El alfolí era una bodega, un granero, ¿verdad? Donde se guardaban los diezmos del pueblo. Porque recuerden ustedes que el asunto del diezmo para los judíos no era un problema. El judío tiene claro que tiene que diezmar. Lo ha hecho desde Abraham, cuando no había ley. Lo hicieron en los tiempos de Moisés, de David, de Salomón, y lo hicieron en los tiempos de Jesús, y hasta el día de hoy los judíos siguen diezmando, porque ellos entienden que el diezmo es un principio de bendición. Entonces los judíos llevaban el diezmo al alfolí, al granero, a la bodega.
En algún momento los oficiales romanos le preguntan a los sacerdotes que qué es eso, el diezmo. Y entonces los romanos le preguntan a los judíos, ¿y qué es el diezmo? Y ellos le dicen, el diezmo en hebreo es maaser, maaser. Y la palabra maaser significa lo consagrado o lo que le pertenece a Dios. Entonces los romanos le dicen, pero si Dios es el César. Porque el nombre César no es un nombre, es un título. César significa mi Dios. Y entonces los romanos, los oficiales romanos le dicen a los judíos, ¿de quién es el diezmo? De maaser. ¿Es lo consagrado o lo que le pertenece a Dios? Y en la cosmovisión de los romanos, ¿quién era Dios? El César. Entonces los romanos le dicen, bueno, pero si esto le pertenece a Dios, ¿por qué está aquí? Esto tiene que ir para Roma. Los judíos son sumamente celosos con respecto al diezmo, y para un judío el diezmo es intocable. Quizás por eso son una de las poblaciones más millonarias del mundo, porque ellos dan a Dios lo que es de Dios y Dios les da a ellos la bendición y el favor de prosperar. Cuando los romanos hacen una caravana, van a Jerusalén y sacan el diezmo del alfolí para llevárselo para Roma. Caravana. Una caravana de diezmos. Qué difícil escuchar esto, ¿verdad? Cuando los romanos llevan los diezmos para Roma, para Italia, habían varios grupos revolucionarios dentro de los judíos, dentro de los que, por ejemplo, en ese grupo estaba un grupo revolucionario político que se llamaban los celotes, paréntesis, al que pertenecía, por ejemplo, el apóstol Pedro. Pedro era un revolucionario de la época de Jesús. Temazo. Dentro de esos grupos revolucionarios políticos que habían en Jerusalén, cuando se comienzan a llevar el diezmo, varios de esos grupos se juntan, abordan la caravana romana que llevaba los diezmos y los matan. Asesinan a los oficiales romanos, toman el diezmo y lo vuelven a poner en el alfolí. ¿Qué usted cree que sucedió en Roma? Cuando el César se da cuenta de lo que está sucediendo, entiende que ese es el principio de una reforma, el principio de una revolución y el principio de perder la región del este a través de Israel. Y el César envía toda una legión de soldados para darle a los judíos una lección. Años 70 es donde se viene la invasión de Roma sobre Jerusalén, una elección de quebrantamiento. Asesinan a cientos de miles de judíos, desbaratan el templo. Desde entonces no hay templo en Israel, y en ese momento se cumple Hechos capítulo 8 versículo 1, donde dice que entonces muchos huyeron de Jerusalén a lo que se llamaría Transjordania, las tierras de Medio Oriente. Otros se fueron para la Europa del Este, otros se fueron para Rusia, y Israel se dispersó. Dentro de los que se dispersaron iban los seguidores de Jesús, a los que con el tiempo serían llamados cristianos. Pero Roma y los gobiernos limitantes a Jerusalén acuñan la idea que los seguidores de Jesús, así como los judíos ortodoxos, son peligrosos en el asunto de que ellos mueven masas. ¿O acaso ese no es el mismo miedo que tienen hoy día los políticos y algunos otros hombres que están en poder sobre la iglesia cristiana? Movemos masas. Y entonces todo aquello que pareciera ortodoxo judío y todo aquello que pareciera cristiano entra en persecución. Y como dice el refrán, muerto el pastor, dispersa las ovejas. En ese momento los apóstoles se vuelven el blanco de ataque. ¿Por qué? Sencillo. Los apóstoles llegan a Israel
en Hechos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, y en vuelta de 3 meses, los apóstoles de Jesús comienzan con un grupillo de 120 y en vuelta de un mes son 8,000. O sea, ¿a dónde llegaría un crecimiento exponencial de una iglesia que cada 2 meses crezca 8,000 personas? Son una amenaza. Por eso es que los apóstoles se ponen en la mira de los más perseguidos. Esa es la primera razón. La segunda razón por la que los apóstoles de Jesús, los discípulos de Jesús, mueren violentamente, es porque hay un principio espiritual, y este sí me interesa que lo anote. La segunda razón por la que los discípulos de Jesús mueren violentamente es porque hay un principio espiritual, y esta sí me interesa que lo anote. La Biblia dice que Dios creó al hombre para que el hombre dirigiera. La Biblia dice en Génesis 1, 26, 27 que Dios creó al hombre para que el hombre gobernara. La Biblia dice en Génesis 1, 26 y 27 que Dios creó al hombre para que el hombre tuviera el poder de transformar todo su entorno, toda su familia y toda la gente que estuviera a su alrededor. Esa palabra que Dios le da a Adán, tabniselen, que le dice gobierna, dirige y transforma. Tabniselen, gobierna, dirige y transforma. Esa palabra es la que da origen a la palabra liderazgo. Dentro de todos nosotros hay un líder en potencia. Usted me dice, yo no soy líder. La única manera de que usted me diga que usted no es un líder es que usted sea un animal, que no sea creación de Dios. Porque todos los hijos de Dios, todo el ser humano, todo hombre tiene el potencial de ser líder. Lo que no tiene es la pasión de serlo. El ser humano lo que ha perdido es la pasión de ser líder, pero todos tenemos el potencial de ser líder. Y según la Biblia, ¿qué es un líder? Alguien que gobierna, alguien que dirige y alguien que transforma. Un líder tiene el poder de transformar el destino de los que le siguen. ¡Wow! Un líder tiene el poder de transformar el destino de los que le siguen. El rey David se encontró en una cueva con 400 endeudados, afligidos, deprimidos, gente que no tenía ningún destino y ningún propósito. David los tomó. ¿Qué era David? Un tabniselén, un rosh, un líder, uno que gobierna, uno que dirige y uno que transforma. Esos mismos endeudados, afligidos, deprimidos, gente sin sentido, son los mismos que usted puede leer en el libro de Crónicas, a los que la Biblia llama los valientes del rey David. ¿Están conmigo los de producción? ¿Quién transformó a aquellos inútiles en guerreros conquistadores? Dios. No. Sí, Dios. Pero a través de la mano ¿de quién? De el rey David. Cuando un líder tiene claro, ojo, en las iglesias evangélicas, esto es un tema que hay que volver a refrescar. Porque en las iglesias evangélicas hay muchos que dicen, yo soy líder. Y ellos piensan que ser líder es llevar la palabra a un grupito de gente y ponerlos a orar. Usted es líder de su propia vida. Usted es el líder de su propia casa. Usted es el líder de sus propios hijos. Porque un líder es uno que gobierna. ¿Que gobierna qué? La vida de un grupo de conexión. La vida de una célula. La vida de un grupo de estudio. No. Mi vida. El liderazgo comienza en mí. Es uno que gobierna. Es uno que dirige. Si no me puedo dirigir ni yo mismo, ¿a quién pretendo dirigir? Pero me hago llamar líder. Un líder es uno que transforma el ambiente, la atmósfera, el territorio y a la gente que está alrededor mío. Los primeros transformados por la mano de un líder deberían de ser sus hijos. Pero hay líderes que dirigen grupos de conexión donde dan la palabra y oran por todo el mundo y sus hijos andan en terrible quebrantamiento de vida. Debemos de reingeniar, refrescar la palabra líder. Ahora, tal vez sabe la respuesta, tal vez no, los que están aquí en producción. Jesús tenía un grupo de discípulos. ¿Qué dije que es un líder? Uno que gobierna, uno que dirige y uno que transforma. ¿Transforma qué? El destino de la gente. Un líder puede cambiar el destino de alguien. ¿Sabía eso? Un líder tiene el poder de cambiarle el destino a la gente. Voy de nuevo. Un líder tiene el poder de cambiarle el destino a la gente. Ahora, hay que poner atención a esto, porque hay líderes para construir y hay líderes para destruir. Jesús le dijo a los fariseos,
ustedes son líderes ciegos que guían a otros ciegos. Y en el hoyo que ustedes caen, caerán ellos. Que eran líderes ciegos. Que eran líderes ciegos. ¿Qué eran? Ajá. ¿Eran ciegos? ¿Sí o no? Sí. Pero también eran líderes. O sea, ¿qué significa ciego? Ciego significa falta de relación, falta de revelación, falta de prudencia, falta de inteligencia, falta de sabiduría, pero eran líderes. Y en ese liderazgo ignorante, en ese liderazgo de odio, en ese liderazgo de división, en ese liderazgo de ego, ellos dirigían a la gente. Y Jesús les dijo, en el hoyo que caerán ustedes, caerán los que ustedes guían. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuál es la primera pregunta que yo me debería de hacer cuando encuentro un líder? ¿Por qué yo debería seguir a este líder? La primera señal de un líder genuino, un líder de reino, es un líder que te da herramientas para que tú crezcas, te desarrolles y te transformes. Si tu líder promueve el chisme, la amargura, el odio, los cuentos, la división, usted no tiene que estar orando. Eso no es un líder de seguir. Pero cuando un líder te da herramientas para crecer personalmente, espiritualmente, familiarmente, en la palabra, cuando un líder invierte su vida para transformarte en alguien mejor, ese líder podrá tener una humanidad que a veces no nos gusta, pero tenemos que aprender a pesar la intención del corazón, porque Dios pesa la intención del corazón. Ahora, Jesús tenía un grupo de 12. A ver si ustedes se acuerdan, aquí los que están en producción. ¿Quiénes eran los líderes de los 12 discípulos de Jesús? Jesús tenía 3 líderes. Dentro de su grupo, Jesús tenía 3 líderes. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes eran? Pedro, Juan y Santiago, también conocido como Jacobo. Jesús tenía 12, Jesús tenía 70 y otros más que le seguían. Pero dentro de esos grupos que a él le seguían, él tenía 3 que eran los líderes de todos los demás: Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, ¿cuál es el poder de un líder? Dar un destino, transformar un líder tiene el poder de cambiar él. Los 3 líderes de Jesús llegaron un día a conversar con Jesús porque estaban muy interesados en quién se sentaría a la derecha y quién se sentaría a la izquierda. Eran 3 y solo habían 2 campos. Entonces, esos líderes de Jesús vinieron a hablar con Jesús para saber si cuando él vendría en su reino, quién estaría a la derecha y quién a la izquierda. Jesús se quedó mirándoles y les dijo: vea, eso que ustedes me están pidiendo, yo no se los puedo dar. Les dijo Jesús. Y les dijo: pero de la copa que yo voy a tomar, esas sí se las puedo dar a ustedes. Cuando el ego está en el corazón, nos ofrecen la muerte y no la tomamos. Jesús les dice: sentarlo a la derecha o a la izquierda, o poner a Pedro atrás con un plumero para que me eche aire, no se los puedo dar, porque eso solo lo puede dar mi Padre. Pero tomar de la copa que yo voy a tomar, de esa sí les puedo dar. Ellos se imaginaron allá en un castillo del rey, sentados en la mesa del rey, con una copona de oro, con perlas de diamantes, comiendo en la mesa del rey, y ciertamente se los iban a dar. Pero cuando Jesús les dijo: tomar de la copa que yo voy a tomar, eso sí me es dado dársela, ¿cuál copa era la que hablaba Jesús? La copa de la que hablaba Jesús es aquella que, estando Jesús en el huerto del Getsemaní, le dice al Padre: pasa de mí. ¿Y cuál era esta copa? Morir crucificado. La copa de Jesús era morir crucificado. En otras palabras, morir como un mártir violentamente.
La copa de Jesús era morir como un, ¿y cómo? Y cuando Jesús les dijo, de la copa que yo voy a tomar les puedo dar, ¿qué dijeron ellos? De esa queremos. Y cuando ellos aceptaron la copa, como líderes, la implementaron para todos los que lo seguían. De la copa que bebe el líder, toma el pueblo. Por eso, respondiendo a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué propósito tenía Dios con que los discípulos murieran violentamente? El propósito era enseñarte el poder del liderazgo. El propósito era enseñarte el poder de tus palabras. El propósito era enseñarte el poder del ego. Jacobo, hijo mayor de Zebedeo, murió en el año 44 decapitado. Felipe trabajó en Asia Menor, ahí hizo su discipulado, su apostolado. Ahí fue encerrado, encarcelado, azotado, y en el año 54 después de Cristo murió crucificado. La misma copa. Mateo murió atravesado por una lanza en la ciudad de Nevada cerca del año 60 después de Cristo. Pedro murió en manos de Nerón en el año 65, 68, por ahí, después de Cristo, crucificado cabeza abajo. Porque Pedro dijo, no soy digno de morir como murió mi maestro. Judas, el otro Judas, el llamado Judas Tadeo, que no era Judas Iscariote, murió crucificado en el año 72 después de Cristo. Andrés, después de andar con Jesús, fue discípulo de Juan el Bautista también, y fue crucificado en una ciudad llamada Edesa cerca del año 73 después de Cristo, crucificado. Simón Cananista, solo se le menciona cuando Jesús lo escoge, murió crucificado cerca del año 74. Simón Cananista. Santiago, el famoso Santiago, hermano de carne de Jesús, supervisó la iglesia de Jerusalén a la edad de 94 años. Él, cuando tenía 94 años, mientras volvía a su casa, fue emboscado, fue golpeado, apedreado cruelmente por un grupo de judíos que terminaron reventándole el cerebro con un leño. Y lo encontraron muerto en las calles de Jerusalén. Bartolomé, del que solo se sabe su nombre entre los discípulos de Cristo, se entiende, según la historia, fue torturado, golpeado y crucificado. No hay fecha, registro de su muerte. Tomás, el incrédulo, terminó en la India su apostolado, terminó llevando el mensaje de Cristo a la India, y allá lo atravesaron con unas puntas de lanza, asesinado. Juan padeció persecución. Se cuenta la historia que una vez fue echado en una tina desierta hirviendo. Fue desterrado a la isla de Patmos por Domiciano y Nerva y lo trajeron de vuelta. Pablo escribió las cartas a los Apocalipsis y es el único apóstol que no murió de muerte violenta, sino que murió viejo y en paz. ¿Por qué? Porque Jesús le soltó una palabra. ¿Quién le soltó una palabra? ¿Quién condenó a los demás compañeros a la muerte como ellos? Los líderes. ¿Quién le cambió el destino a Juan? Otro líder. Un líder mayor anula la maldición de un líder inferior. Usted tiene que saber dónde se congrega. Porque Jesús, cuando está muriendo en la cruz, María está al pie de la cruz y está Juan. Y Jesús le encomienda a Juan que le cuide a su madre. Como recompensa, Dios es un Dios de honra. Sírveme y yo te honro. Como recompensa a la obediencia de Juan de cuidar a María, estando en el lago de Galilea, Jesús le dijo a los discípulos, o le dijo a Juan, tú estarás conmigo hasta el fin. Y ellos entendieron que Juan no iba a morir.
Y entonces le dijo, ¿qué? ¿Este qué? ¿No va a morir? ¿Va a ser eterno? Y Jesús les dijo, ¿y a ustedes qué les importa? Si yo lo quiero que viva eternamente, pues así vivirá. Y Jesús le cambia en una palabra la muerte de crucifixión por honra, por cuidar a su madre en los años de vejez. Judas Iscariote, suicidado, se suicidó al caer de un precipicio de más de 40 metros, donde cuando se guinda en el palo, dice la Biblia, Judas se guinda en un palo, se le revienta la rama y se fue para abajo y se reventó en el suelo. Nos quedaría Matías, el discípulo que, ¿cómo se llama? Cambiaron por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego lo decapitaron. Marcos, que no era parte de los 12, pero fue tomado por Pedro como compañero, dice que murió arrastrado varios kilómetros, su cuerpo se hizo pedazos, solo llegó una parte de él cuando lo arrastraron con unos caballos, y esto sucedió en Alejandría. Lucas, el médico amado, murió a los 84 años de edad, colgado de un árbol de olivo. Esteban fue apedreado en el año 35 después de Cristo. Bernabé fue asesinado en el año 73. Y Pablo, Saulo de Tarso, murió en la cárcel de los romanos. Después de que predicó el evangelio, fue decapitado. Esos son la historia de los discípulos de Jesús. Cómo murieron, por qué murieron así, cuál era el propósito. Y así se escribe la historia de aquel tiempo y de aquel legado. Tenemos una pregunta por acá que dice, ¿a qué se refiere la frase "se nos dio el espíritu de adopción"? ¿A qué se refiere esta frase? Si somos adoptados, entonces, ¿de quién éramos hijos si somos creación de Dios? Juan capítulo 8, verso 40 dice, Jesús está hablando, Juan capítulo 8, verso 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí. Está hablándole a los fariseos. Hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Hablarles también de la verdad. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos y el padre que tenemos es Dios. Entonces Jesús les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué estamos cortados? No nos podemos entender. ¿Por qué ustedes no pueden escuchar mi palabra? Y les dice Juan capítulo 8, verso 44, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, padre de fornicación, padre de adulterio, padre de ladrones, padre del que persigue la iglesia, padre del que se entrega a sus propios deleites. Lo que Jesús dice es, el ser humano que se ha entregado a los deleites de la carne ya no es hijo del Padre celestial, porque el Padre que está en el cielo no es esclavo de la carne. Jesús dice, ustedes, de hecho Pablo luego lo dice, ustedes, dice Pablo, que en otro tiempo eran esclavos. Y la gente pregunta, ¿esclavos de qué? De vuestros deseos, de vuestras intenciones, de vuestras emociones, de vuestros pecados. Y Jesús les dice en Juan 8, cuando un hombre está entregado a los deseos de la carne,
a los deseos de la lujuria, a los deseos del pecado, no puede ser hijo de Dios. Porque Dios no habla pecado, Dios no vive pecado y Dios no es esclavo del pecado. Y dice, vuestro padre es mentiroso porque practica la mentira. Y el que practica la mentira es hijo del padre que practica la mentira. Vuestro padre, dice, ha sido homicida desde el principio y no permanece en la verdad. ¿No permanece en qué? En los principios de la palabra. Cuando un ser humano no permanece en los principios de la palabra, es hijo de Satanás. Por eso dice que él vino y nos adoptó. Porque cuando Adán pecó, negó la paternidad de Dios sobre el ser humano. Mas ahora él viene y nos hace nuevamente sus hijos. Nos vuelve a reintegrar y nos vuelve a ser parte del plan original. Por eso, cuando dice espíritu de adopción, lo que quiere decir es espíritu de perdón. El Padre volvió a perdonar a todos aquellos que se arrepienten y se vuelven al camino de la luz a través de la palabra, de la obediencia, de la honra y de la sujeción a los principios divinos. Tenemos acá la siguiente pregunta, una pregunta muy interesante que nos ha llegado a la bandeja de preguntas. Dice, si Jesús es el camino al Padre, ¿qué pasa con los que murieron antes de Jesús? Si Jesús es el camino al Padre, ¿qué pasa con los que murieron antes de Jesús? Ok, para que podamos comprender la respuesta, usted tiene que tener un poquito, bájele un poco las revoluciones, escúcheme bien, porque recuerden esto, la Biblia dice que el Padre es un Dios de dispensaciones. ¿Sí? Dispensaciones. ¿Qué son dispensaciones? Temporadas. Dios es un Dios ¿de qué? De temporadas. Entonces, el plan de Dios que empezó en el Génesis, todo el plan de Dios que empezó en el Génesis, apunta y va direccionado hasta terminar en Jesús. Pero Dios en cada dispensación, ¿qué significa dispensación? Tenía un camino para llegar a la eternidad. En el libro del Génesis, hasta el capítulo 6, de Génesis 1 hasta el capítulo 6, ¿cuál era el camino o la puerta para llegar a la eternidad? Era el Padre, porque el Padre hablaba directamente con los hombres. ¿O no hablaba Dios con Adán? ¿Quién corregía a Adán? ¿Quién lo enseñaba? ¿Y quién le dijo, has pecado? El Padre. Por lo tanto, entre Génesis 2, que ya la creación está hecha, hasta Génesis 6, donde vino el diluvio, ¿quién fue el que juzgó a los hombres en el diluvio? ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento de lo que el Padre había pedido. Entonces, en la primera dispensación, ¿cuál era el camino al Padre? El Padre, su palabra, su relación con el ser humano. Luego del diluvio, Génesis capítulo 9, verso 8, luego del diluvio, Génesis capítulo 9, verso 8, dice la Biblia, habló Dios a Noé y a sus hijos y le dijo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestra descendencia después de vosotros. Pero Génesis capítulo 9, verso 8 y 9, dice, yo establezco mi pacto. La pregunta es, ¿cuál es el pacto? Porque la palabra pacto es, tú me das algo que yo pido, tú me das algo que yo pido y yo te doy algo que tú esperas. Dios le dijo a Noé, yo no volveré a destruir la tierra y pondré el arco iris como señal del pacto. Pero ¿qué le pidió Dios a Noé? Y a sus hijos y a la descendencia. Porque no puede haber pacto si no hay un intercambio.
El Señor le dice, este será mi pacto con ustedes. Pero la Biblia no dice cuál es. Cuando lees los escritos históricos, el Señor le pidió a Noé 7 leyes que cumplir para que no viniese nunca más un diluvio. Y esas 7 leyes se le conocen como las 7 leyes de Noé, que son los 7 mandamientos de Dios para el hombre. Todavía no estaban los 10 mandamientos. Para la humanidad, en otras palabras, el ser humano viviría bajo la dirección de esos 7 mandamientos, y quien los cumpliera irían a la eternidad o irían a la perdición. Esos 7 mandamientos, luego vino la Torá, la entrega de la palabra, y viene el cumplimiento de la ley, y por último viene la era de Jesús, donde entonces se culmina el plan de Cristo en la cruz y la redención. Ahora hay un detalle muy profundo del que no tenemos tiempo para conversarlo en esta pregunta, pero se lo voy a decir rápidamente, porque alguno me podría decir, bueno, y los que en alguna parte del mundo murieron y no conocieron los 7 mandamientos de Noé, no conocieron los 10 mandamientos que se le dio al pueblo, no conocieron la Torá, no conocieron a Jesús, ¿qué pasó con ellos? Los que murieron en alguna parte del mundo antes de que Cristo viniera. El apóstol Pablo nos revela un gran misterio que está en Efesios capítulo 4 verso 8, que dice, por lo cual subiendo, hablando de Jesús, llevó cautiva la cautividad. En otras palabras, llevó cautivo el pecado y dio dones a los hombres. Ojo, ¿y qué es esto que subió? Sino que también descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿Cuándo descendió Jesús al infierno? Dice, ¿qué es esto que subió? Porque el que subió fue el que descendió hasta las partes más bajas de la tierra. Ajá. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo y hacer libres a los hombres. ¿En qué momento Jesús bajó al infierno? ¿En qué momento? Cuando murió. Cuando lo crucifican y lo entierran, Jesús no se fue a dormir. Dios nunca está de vago. Cuando Jesús lo entierran, Él baja al infierno. ¿Y qué cree usted que hizo en el infierno o en ese lugar? Digamos que no era el infierno, era el seno de Abraham, el Seol, el Hades, donde estaban las almas en tormento, que nunca lo conocieron, que nunca oyeron hablar de los 7 mandamientos, que nunca oyeron hablar de los 10 mandamientos, que nunca oyeron hablar de la Torá. ¿Qué usted cree que hizo Jesús en ese lugar? Les presentó el plan de salvación. Dios es un Dios de misericordia. Una vez pasado Jesús, se abrió la era de la cruz, por medio del cual entendemos, nadie puede ver al Padre si no es a través del Hijo. No me importa en qué tiempo le estoy llegando, yo le estoy llegando con el aviso de una nueva temporada. Escúcheme bien, siempre que Dios va a traer una nueva temporada, Él te va a cruzar delante de un profeta, porque los profetas son el reloj de Dios para cambiar y alterar los tiempos y traer nuevas temporadas. De nuevo, siempre que Dios va a cambiar una temporada,